Las empresas sostenibles son más sensibles a los cambios del entorno, preparan mejor a su gente para estos cambios y al hacerlo se convierten en empresas más ágiles, ¿no? Más resistentes. Y eso les permite ayudar a generar ventajas competitivas en el mercado y pienso y creo que la adopción de prácticas sostenibles en el ámbito laboral no solo ayuda en el bienestar, sino que ayuda a crear ventajas a largo plazo para las empresas, ¿no? Hoy vamos a poner el foco en esta conversación en la sostenibilidad, pero también en una de esas dimensiones de ese concepto tan complejo y tan extenso como es el de la igualdad. Y para hacerlo he invitado a una mesa fantástica de expertas. Estoy muy agradecido de que estéis hoy aquí acompañándome y os voy a presentar porque tenéis un currículum, una experiencia que me gustaría compartir con mucho detalle y con toda la audiencia. Conmigo está Sandra Pérez Ruiz, es inspectora de Trabajo y de Seguridad Social, jefa del área especializada en igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. Está adscrita a la Inspección Provincial de Barcelona en la Generalitat de Cataluña. Tras iniciar la docencia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona durante 4 años, actualmente ejerce como docente de formación en materia de igualdad de género en el ámbito laboral. Bienvenida, Sandra. Gracias. Tengo a Laura Valdevilaramó. Laura lidera el área de People Cultural Organization en Tous, impulsando una cultura que pone a las personas y el talento en el centro, reflejando los valores de la marca en toda la organización. Desde que se unió a Tous en 2005 ha transformado la experiencia y el bienestar de más de 4.000 colaboradores de la marca en todo el mundo. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, con formación en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Ramon Llull y un PhD en IS Business School. Laura promueve una cultura de aprendizaje continuo y una mentalidad de crecimiento y curiosidad. Su enfoque se centra en atraer, desarrollar y fidelizar el talento, creando espacios donde cada persona puede crecer y contribuir de forma auténtica en un ambiente colaborativo y enriquecedor. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Y conmigo también está en la mesa Maika Enrique Valencia, directora de GM Integra Securestec, es consultora especializada en transformación digital de los recursos humanos y outsourcing laboral. Es especialista en el ámbito de administración de personal y recursos humanos con una trayectoria de más de 30 años en el mundo laboral. Maika aporta a las empresas el conocimiento y experiencia necesarias dentro del ámbito de la administración de personal y la gestión de personas para acompañarlas en su proceso de transformación, apoyados siempre en la tecnología. Y yo tendré el gusto de acompañarlas a todas con un montonazo de preguntas que he preparado hoy. Mi nombre es Álvaro Galano Campos, soy responsable de producto de SAGE para el portfolio de soluciones de tecnología de gestión del capital humano. Bienvenidas a esta mesa hoy. Tenemos un tema por delante que es muy extenso y muy complejo, pero quería hacer una reflexión un poco general hacia dónde venimos y hacia dónde vamos en materia de igualdad en las empresas. Bueno, pues el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, sabemos todos que es un principio jurídico universal reconocido por muchas normas internacionales y nacionales. La cuestión es que en los últimos años a nivel nacional se ha acentuado la progresión y la elaboración de normas que ha permitido acelerar el impulso de la consecución de este principio, porque hasta el momento sigue habiendo ciertas desigualdades en el ámbito laboral, pero lo importante es ver la evolución que hemos hecho en 3-4 años a raíz de los planes de igualdad que ahora veremos, los instrumentos de transparencia salarial. Entonces, yo, desde mi punto de vista, diría que está bien reconocer el trabajo hecho, hemos hecho mucho, pero todavía queda por hacer. Muy bien. Laura. Sí, bueno, ante todas, muchas gracias Álvaro y Maika por invitarme a esta sesión y a esta jornada de hoy. Y a mí me gustaría decir que venimos de muy lejos. Venimos de un contexto, al menos desde la perspectiva de empresa, muy lejano y de mucho cambio. Es verdad que la normativa y la evolución de la ley española nos ha ayudado mucho a evolucionar, era necesario. Y esto puede explicar a veces ciertas resistencias o cierto esfuerzo adicional que tenemos que hacer en las empresas para que se entienda la evolución natural de hacia dónde tenemos que evolucionar.
las generaciones, los jóvenes, el futuro también va en esta dirección y es clave que desde el presente sepamos reaccionar. Maika, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros daremos muchísimas gracias a Sage y sobre todo a Sandra Laura por acompañarnos. Nosotros desde el punto de vista de despacho, que acompañamos a empresas en este camino y en estos cambios normativos, venimos de una cierta resistencia. Sí que nos está costando, sobre todo, no empresas grandes que están como muy ya culturizadas en la igualdad, la sostenibilidad, pero en empresas más pequeñitas que tienen que cumplir los mismos objetivos y el mismo cumplimiento normativo, tanto una empresa de 55 empleados como una empresa de 2.000 o de 3.000 trabajadores. Y sí que es cierto que este acompañamiento, algunas de las empresas pymes las entienden, otras está costando un poquito más. Como apunte, pues el 60% de las pymes en España aún falta dar este paso de transformación a la igualdad, ¿no? Y la adaptación. Sandra, ¿tienes la oportunidad de ver en tu trabajo diario la aplicación de mucha de la normativa en materia de igualdad en las empresas, en el ámbito de actuación que tienes en la Generalitat? ¿Qué te estás encontrando? ¿Qué retos encuentran estas empresas en el día a día a la hora de gestionar la igualdad? En materia de planes de igualdad, yo creo que el principal problema que se encuentran o que pueden surgir es la dificultad que se deriva de la propia negociación de la mesa. Máxime cuando la comisión negociadora del plan de igualdad está compuesta por muchas personas, incluso representados varios sindicatos en la parte social de la comisión negociadora. Entonces, esto dificulta lo que de por sí ya, como toda negociación, va a implicar unos obstáculos o unos hándicaps. Entonces, yo siempre recomiendo, en la medida de lo posible, calendarizar cumplimientos de objetivos, es decir, marcar pasos pequeñitos para poder optimizar todo el periodo de negociación que la norma nos da o da a las empresas. Me preguntaba también si hay alguna recomendación que en este punto podamos ofrecer de una manera generalista, a lo mejor sin entrar tanto en un detalle práctico, pero si tuvieras que hacer una recomendación en general basado en toda la experiencia que llevamos ya 3 años desde la aplicación o de la entrada en vigor, ¿qué nos contarías acerca de eso? A ver, la primera recomendación, y iría un poco al hilo de lo que comentaba Maika, sería que aquellas empresas que todavía no han hecho el paso, que lo den, porque lo que no se conoce no se puede abordar. Entonces, puede ser que de forma quizás inconsciente, por la dinámica propia de la empresa de años pasados, puedan existir ciertas desigualdades en materia de igualdad de trato, ya sea a nivel retributivo, a nivel laboral, que nadie se haya parado a pensar sobre la existencia y las consecuencias de la misma. Entonces, el primer paso sería puesto que hay el 40 y algo % largo de empresas que todavía no han efectuado el paso, y ahora veremos que cada vez más hay nuevas obligaciones, nuevas normas. Se supone que el trabajo a hacer va a ser mayor. Me daría pie esa reflexión a preguntarte, Laura, acerca de la extraordinaria complejidad que tiene que tener en una empresa de 4.000 empleados y con presencia en 40 países, gestionar un poco esa diversidad y cumplir en materia también de igualdad o ajustarse un poco también en ese propósito que tenéis como empresa. ¿Qué estáis haciendo en esa materia? ¿Qué retos os estáis encontrando? Déjame contestar a lo que Sandra estaba diciendo, de que es verdad que da un poco de respeto el cómo vas a negociar tu plan de igualdad. Imagínate que no tienes un comité de empresa, imagínate que eres pequeño y que no sabes por dónde empezar. Nosotros siendo más grandes también nos encontramos en esta situación. Nos apoyamos con Maika en GM Integra y nos apoyamos también en la inspección, que la puedes llamar para hacer consultas en cómo lo haces, porque todos estamos un poco confusos en ese momento de aplicación, ¿no?
Entonces, resaltar que la Ley de Igualdad, sobre todo, está implementada muy fuerte en España. Es una normativa que en Europa va cogiendo fuerza, pero que no en todos los países, tristemente, no en todos los países donde estamos presentes, hay una Ley de Igualdad tan bien definida y bien estructurada como tenemos en España. Entonces, lo que estamos ahora defendiendo es el plan de igualdad en España. A nosotros nos afecta a unas 2.000 personas, son muchísimas personas. Es complejo, pero una vez has traspasado las barreras de la negociación, ves que es muy sencillo. Y además, en nuestro caso, te diría que era casi orgánico. Sin darte cuenta, estás cumpliendo ya con muchas de las cosas que te obliga, de forma jurídica, el plan de igualdad. Solo tienes que revisar un poco tus principios más éticos, tu integridad como empresa, y te das cuenta que es un tema de mínimos, es un tema de realmente de ética profesional y de factores higiénicos, que es un poco, si tú reflexionas, en nuestro caso, nosotros entendemos el bienestar en este sentido, y cualquier empresario va a velar por el bienestar de sus personas, porque lo entiendes como una clave fundamental para que las cosas sucedan. Tú quieres atraer al talento, fidelizarlo y cuidarlo, y que puedan autoexpresarse con la mayor diversidad posible. Y eso solo lo consigues no solo dando cumplimiento a estas normativas, sino haciéndolas realidad, dándoles vida. Y ese es el gran reto, darles vida, pero de verdad, al público presente. Atreveros, no tengáis miedo. Es más sencillo de lo que puede parecer, pero hay que empezar. Maika, en tu perspectiva también de visión transversal, en vuestra labor de asistencia y asesoramiento a muchas pequeñas y medianas empresas, como decía Laura, también que os encontráis en esto que comenta la mesa. Bueno, sobre todo, como comentaba antes, ¿no? En las pymes, con empresas como el tamaño de Tous, en este sentido, es mucho más fácil. La cultura ya está muy integrada en su ADN, en la preocupación por su equipo, la preocupación por los colaboradores. En las pymes, en las pequeñas empresas, nos cuesta mucho más. Hay una resistencia, sobre todo por el miedo, por la inseguridad que tienen de cumplimiento, de necesidad de pactar con sindicatos si no hay representación sindical. Claro, las empresas grandes normalmente ya la tienen un camino quizá mucho más llano. Las pymes, por desgracia, también tenemos que pasar a través de los sindicatos la negociación del plan, y esto les para mucho, pues porque les da como miedo, ¿no? Como pánico a incorporar esta nueva figura en su organización. Además, tampoco es que tengamos mucha flexibilidad con las negociaciones, ¿no? Hay mucho embudo, es decir, comisiones, UGT, están todos colapsados por la resolución de estos planes. Entonces, ahora mismo estamos como en un procedimiento un poco complicado. Por un lado tenemos la administración que nos obliga, por otro, pues la negociación colectiva que nos para, pero sí que es cierto que hay sentencias que ya parece que sí, pero realmente cuando vas a registrar este plan es un requisito imprescindible, ¿no? Entonces, el camino no está tan llano como cuando son grandes empresas para realmente las pymes. Déjame añadir un punto que creo que es importante. Es decir, hablamos de cumplir y obviamente hay que cumplir, pero creo que también es importante trabajar otras líneas en paralelo, como puede ser, y creo que es la clave, el liderazgo. El liderazgo de la empresa, y hay que empezar por aquí porque las compañías son bottom-up, pero también son top-down. El liderazgo tiene que ser inspirador y tiene que ser un liderazgo humanista. Y esto es una evolución que las empresas tienen que hacer. En este liderazgo es donde se descubre que las jerarquías ya no funcionan. Exacto. Y lo que funciona es un liderazgo de cooperación, de generosidad, de crecer haciendo crecer desde la humildad, no desde una posición de poder. Y aquí es donde apalancas esta evolución y es donde empieza el cambio, porque estamos hablando de cumplir, pero luego tiene que suceder. Y solo sucede a través del role modeling, solo sucede si das ejemplo en tus comportamientos en el día a día, en cómo gestionas a tus equipos, en cómo hablas a tus personas, en cómo diseñas un plan, en cómo haces el día a día. Es aquí donde estás dando vida a este papel o a esta negociación que luego tiene que existir. Si no, me va a llamar la compañera y me va a decir qué estoy haciendo. Entonces, la formación en liderazgo inclusivo, la formación en diversidad, la sensibilización en temas de sensibilidad a la diversidad, a nivel directivo, tus managers, creo que es fundamental para conseguir que esto sea una realidad, no solo un papel. ¿Y os ha supuesto un reto en Tous abordar esto culturalmente?
En nuestro caso, mira, nosotros somos una empresa de diseño, somos una empresa de retail y la creatividad y la innovación siempre ha estado muy presente en nuestro día a día. La creatividad y la innovación necesita diversidad. O sea, nosotros, como os decía antes, de verdad, en nuestro genoma más profundo somos y nacemos diversos. Somos y nacemos en una empresa familiar con 4 mujeres y un hombre. El sesgo sería un poco desviado, pero es así, en ese sentido muy feminizado. Desde las raíces, con lo que desde siempre hemos entendido la compañía en esta dirección. Hay retos, no voy a decir que hay cosas que son fáciles. Te diría que uno de los retos más difíciles para mí es el tema de la evolución de la edad. Los equipos se hacen mayores y coexisten con equipos más jóvenes y a veces hay diferencias. Y esto también es diversidad, esto también es riqueza del senior contra el junior. Y eso también tenemos que saberlo entender y cuidar bien. Estamos hablando de planes de igualdad, registro retributivo, pero vienen cosas nuevas, Sandra. Viene una cuestión relacionada con la transparencia retributiva, que me gustaría que compartieras con nosotros alguna reflexión que está por venir y que pudiera resultar de interés. Sí, aquí hay que tener en cuenta que tenemos ya unas obligaciones de transparencia salarial previstas tanto en el registro retributivo, que es obligatorio para toda empresa, para pequeñas y medianas empresas también, porque no depende de la dimensión de la plantilla, y luego hablaríamos también de la auditoría retributiva vinculada al plan de igualdad. Ambos instrumentos van en dirección al cumplimiento del principio de igual retribución por trabajo de igual valor. Esto cada vez se reconforta más ahora por una directiva que todos conocemos, que entrará en vigor en 2026. ¿Dónde pone el foco de atención la directiva? De nuevo, a reforzar este principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor, que es cierto que existe ya desde hace tiempo y se tiene que poner de manifiesto en estos instrumentos de transparencia salarial que os comentaba, pero que todavía más intensifica la necesidad de justificar o de erradicar cualquier tipo de brecha que pueda surgir en la empresa. ¿Qué sucede? Hace falta ver la transposición de esta directiva, cómo se va a trasladar a la normativa interna de nuestro país, pero de momento lo que sabemos es que cualquier brecha en empresas de 250 personas que supere el 5% se va a tener que justificar anualmente. En empresas de 100 a 249, cada 3 años, brechas que superen el 5%. ¿Qué tenemos en la actualidad? La justificación respecto al registro retributivo y la auditoría retributiva se limita a brechas del 25%, es decir, que hay un salto cualitativo muy importante del 5 al 25%. Con lo cual, aunque todavía falta tiempo para saber cómo se va a transponer esta directiva, yo lo que sí que recomendaría a las empresas es revisar la política retributiva que tengan en la misma, que esto quizás en empresas tan grandes y bien estructuradas, formadas como Tous, es un trabajo súper bien realizado y súper bien tasado, pero en otras pequeñas empresas la política retributiva quizás siempre ha quedado como una tarea pendiente que no está suficientemente tasada, objetivizada, sobre todo en materia de complementos salariales, que es de los que se pueden derivar una posible brecha salarial. Por lo tanto, hasta llegar a ese punto, lo que se puede ir haciendo por parte de las empresas es echar un vistazo a cómo funcionan ellos retributivamente, por qué pagan a tal cantidad, a qué persona y respondiendo a qué tareas y no al sujeto que recibe la retribución. Hubo hace unos meses mucho revuelo en medios de prensa con esta directiva por el impacto que podría tener en las empresas en los procesos de contratación. Creo que alguna parte del articulado mencionaba específicamente el ser transparentes a la hora de publicar los sueldos para un puesto. Laura, esto, sabiendo que puede llegar
¿Cómo valorarías esta situación? Mira, uno de nuestros valores corporativos es la transparencia. Y la verdad es que yo soy muy fan de todo lo que es los términos de transparencia hacia las personas, porque creo que tanto la comunicación y la escucha de nuestros trabajadores es clave. Nosotros, como está contando Sandra, ya estamos visualizando cómo efectivamente vamos a trabajar esta transparencia retributiva. Ya con el plan de igualdad trabajas las brechas. Y en los procesos de selección, ¿cómo lo vamos a mostrar? Obviamente cumpliremos con la normativa y no me parece mal. Al contrario, creo que es interesante identificar un scope, un bracket salarial donde tú sabes que este es el salario donde vas a estar enmarcado. Creo que todavía quedan muchas cosas por definir en este sector de cómo va a ser el día a día de la aplicación de esta normativa, pero a nivel de contratación, transparencia y régimen interno me parece positivo. Creo que elimina dudas, elimina perspicacias y, como decíamos al principio, venimos de muy lejos. ¿Os acordáis que he dicho? Es que venimos de muy lejos. Entonces yo creo que estas normativas nos ayudan realmente a hacer realidad esta igualdad de la que estamos hablando. Me preguntaba también, en un sector tan competitivo como el de la moda, ¿hay alguna serie de medidas, éxitos que hayáis tenido, que hayáis llevado a cabo en esta materia que, no sé, que de alguna manera hayáis implementado en Tous para contribuir en este espacio de generar una cultura diversa en la compañía? Sí, es decir, nosotros trabajamos muchísimos aspectos, además mimamos el bienestar de nuestras personas en un sentido integral. Te diría que no solo físicamente, de que obviamente el espacio de trabajo tiene que ser óptimo, luz, puesto de trabajo. Yo además personalmente creo mucho en la neuroarquitectura y creo que el espacio te condiciona a que estés bien. Entonces creo que además cuando todos regresamos del COVID apreciábamos regresar a nuestras oficinas, integramos también el teletrabajo en nuestras medidas híbridas de trabajar y apreciamos que la compañía donde pasamos muchas horas, al menos 8, pues sea un lugar donde que sea agradable estar. Este bienestar físico es importante, pero parece obvio, pero también hay este bienestar emocional del que hablábamos con el liderazgo, o de un bienestar de seguridad psicológica que a veces es muy intangible, muy invisible, pero que es muy importante. De este se habla poco y hay poca normativa que hable del bienestar psicológico y creo que es clave. Es este bienestar que te permite poder ser tú libremente, sin miedo de que lo que vas a decir va a ser criticado o va a ser tachado o va a ser señalado. Y es lo que te garantiza que la gente se pueda expresar con total libertad. Esta seguridad psicológica para mí es fundamental. Tenemos pues diferentes planes y programas que acompañan todo esto y también tenemos como un KPI, una medida interna de valoración que hacemos anual mínimamente, que es el clima laboral. El clima laboral ahora mismo es un indicador mínimo anual que lo tienes que medir preguntando los temas que te preocupen. Este debe ser uno de ellos. ¿Cuál es la sensación de igualdad? ¿Cuál es la sensación de seguridad que tienes? Otro mecanismo es disponer de un código ético, un canal ético donde puedes denunciar si crees que estás sufriendo un comportamiento que no es óptimo o si estás siendo testigo de algún tipo de comportamiento que no sigue el código ético. Tienes un canal de denuncias confidencial. Anónimo no, porque hay que investigar y necesitas saber con quién tienes que hablar, pero sí es confidencial. Y también tenemos políticas contra acoso por razones de género, que también creo que son medidas que te ayudan a garantizar a tus personas que están en un entorno de seguridad. Y el clima, que es una medida que puedes medir gratis, porque hay Google Forms y no necesitas contratar ningún software, puedes hacerlo tú muy in-house. Es una medida muy sencilla, pero muy necesaria de escuchar a tus personas, porque la igualdad, al igual que todas las normas, van de saber escuchar mucho. Has mencionado temas como indicadores, como la tecnología, y quería preguntarle a Maika también acerca de este punto. ¿Qué papel piensas que juega la tecnología en todo el proceso de ayuda a las empresas a medir, a capturar los datos, a trabajar con ellos? Para nosotros, bueno, ya lo sabes de sobras, para nosotros la tecnología es fundamental.
es una herramienta necesaria para nuestro trabajo como proveedores de nómina, pero también para abastecer a lo que es el Departamento de Igualdad de todos esos datos, porque al final las decisiones se toman en base a unos datos. Estos datos tienen que estar clavados, niquelados, no pueden haber sesgos ni pueden haber errores en la confección de estos datos, ¿no? En ese sentido sí que nos apoyamos mucho en SAGE. Para nosotros es una herramienta fundamental para la elaboración de planes, para el análisis de datos, para análisis de brechas salariales, que por cierto ya tenemos también automatizadas, que incluso ya nos devuelve la IA, nos devuelve ya también conectada con SAGE, pues esas brechas... Es muy importante, Maika. Sí, está guay. Nos devuelve ya las brechas salariales medio ya analizadas, en ese sentido de que, bueno, el técnico no tiene que estar analizando uno a uno esta brecha, sino que ya tiene unas indicaciones, la inteligencia artificial, para que te devuelva al menos una entrada al análisis, ¿vale? De forma que nos permite, pues, evolucionar mucho el dato, nos permite ver o tomar decisiones desde una perspectiva muy clara y muy necesaria. Entonces, estamos muy combinados el departamento de laboral con el departamento de compliance y sobre todo el departamento de las empresas de recursos humanos, enfocados sobre todo al tema de igualdad. Pero sí que la tecnología es fundamental para poder analizar cualquier tipo de dato, y hoy, gracias a Dios, tenemos tecnología suficiente para apoyarnos en ella. Otra cosa es que, desde el punto de vista a veces o de despacho o desde departamentos de recursos humanos, como que nos dé un poco de miedo, ¿no? de entregar toda esa información y a ver qué pasa. Pero, como decía Laura, ¿no? Hay que tirar para adelante, hay que romper estas barreras y apoyarnos fundamentalmente en la tecnología para ese análisis de datos fiable 100%. Al final no hay manualidades entre medio, es que tienes el dato. Y creo, Maika, si me permites también, que el hecho de que dispongamos de datos a través del SAGE, del programa de nómina, nos da también una credibilidad analítica de cara a nuestros CEOs, de cara a nuestros directores generales, que normalmente todos sabemos que se basa mucho en el dato, en la objetividad, y nos da esta posibilidad de que el área de personas gane esta centricity, esta posición central dentro de la estrategia, porque la puedes acompañar de un dato, ¿no? Un dato real, exactamente. Y no solo en soft o en cuestiones más blandas. Sí, bueno, ayuda es que igualdad, también a hacer más fuerte vuestro papel dentro de la organización, si podéis de alguna manera acompañarlo y hablar el mismo idioma que en el resto de la organización. Bueno, y además, disculpa, ¿no? Como decía Laura, la sensibilización, la parte humana de igualdad, la parte legal del plan de igualdad está muy bien, pero mucha de esta parte se fundamenta en datos y se fundamenta en análisis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las tres que estamos aquí en la mesa representamos como tres áreas de una igualdad desde el punto de vista de software, de dato analítico, desde el punto de vista más humano, de acercamiento a las personas y a nuestros equipos, y luego todo lo que es el cumplimiento legal, que sí o sí hay que hacer, pero creo que como estamos muy alineadas, nos encontramos muy cómodas hablando, porque vamos todas con un mismo objetivo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Eso creo que es importante. Eso Sí, porque al final yo creo que también es justamente la clave para conseguir finalmente la igualdad. No se trata de responsabilidad única y exclusiva de las empresas o de la administración que tenga que regular y luego comprobar, sino todos los agentes que concurrimos en este mercado empresarial, en este mercado laboral y en la propia estructura empresarial que tenemos en nuestro país, pues poner de nuestro lado para que las cosas realmente avancen. Mencionaba Laura una cuestión muy interesante acerca de los protocolos de acoso y por razones de sexo, y en una conversación que habíamos tenido previa lo llamaste el gran olvidado, ¿no?, en las empresas. Sí, la verdad es que para mí, desde el punto de vista de comprobadora del cumplimiento de la norma, siempre llego a la conclusión de que normalmente se olvida de todo el tema de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Y en este sentido, comentaba muy bien Laura, y yo creo que sería la clave de todo buen funcionamiento empresarial, la necesaria dedicación también en materia de formación y sensibilización, que de nuevo
la hermana olvidada del protocolo. Es decir, para evitar que una situación de acoso sexual, acoso por razón de sexo o cualquier otra conducta contra la libertad sexual exista en la empresa, es necesario, es útil disponer de un procedimiento, de un instrumento eficaz que sirva para dar cauce a aquellas denuncias, a aquellas quejas que se puedan plantear y se pueda tramitar correctamente la investigación, saber qué ha pasado, pero tan importante es esto, incluso me atrevería a decir más, toda la actividad que se pueda hacer por parte de la empresa con carácter previo, justamente para evitar la materialización de esa situación. ¿Y cómo se hace esto? Pues con medidas de sensibilización, con cursos de formación específicos que ahora, por la Ley Orgánica 10/2022, son obligatorios, pero aún así siguen sin impartirse lo suficiente, con lo cual todo lo que vaya dirigido a formar a la plantilla, a sensibilizarla, a indicarla en qué línea puede actuar de forma correcta. Comentaba también Laura, los canales de comunicación que se utilicen en la empresa son fundamentales, formaciones de liderazgo, se generan muchas situaciones de clima más óptimo, más correcto, cuando hay una buena comunicación, cuando la comunicación no tiene ningún vicio de forma, de defecto. Entonces, toda la formación que se pueda hacer en este sentido es importante y es vital. Pero, de nuevo, quizás todavía falta un poquito de impulso en esta parte. Laura, has mencionado cuestiones relacionadas con encuestas de clima. ¿Hay algunas otras herramientas que utilicéis para medir el impacto de las cuestiones que hacéis en esta materia, en la productividad o en el bienestar de los empleados? ¿Puedes repetir la parte final? Sí, perdona. Para medir el impacto en el bienestar y en la productividad de los empleados. O sea, adicionalmente a las encuestas... Para medir el impacto del clima son las encuestas de clima. Para medir el impacto de la productividad tenemos un mecanismo que es la Performance Review, que es una vez al año, donde tú tienes, 2 veces al año, donde tienes una conversación cualitativa de feedback con tu manager, donde puedes hablar y fijar tus objetivos y luego hacer seguimiento de los mismos. Esos serían mecanismos de medición de tu performance y un poco de... me sale control, pero no sería control, sería seguimiento de cómo estás evolucionando. Sí me gustaría añadir a lo que decía Sandra, y que he hecho mucho énfasis, pero es que voy a hacer más, porque es que es verdad que la formación y la sensibilización es muy importante. Yo cuando me describo, que tú me has descrito, hablo de la curiosidad. Y es que creo que esa curiosidad, como empresa, tenemos la obligación de contagiarla a nuestras personas. Contagiar esta hambre de ser aprendívoros de una forma constante y estar muy comprometidos en que nuestras personas se desarrollen como personas y como profesionales, dentro y fuera del trabajo, ¿no? Como empresa, no solo tenemos que preocuparnos del desarrollo en habilidades en Excel, sino también en desarrollo en habilidades sociales, comportamentales y éticas. Y de esto también soy muy fan y lo recomiendo de una forma muy incisiva, porque creo que marca la diferencia. Marca la diferencia para contribuir en el progreso sostenible de la sociedad, para contribuir en construir futuros de nuestras personas y para ayudarles no solo en el hoy, sino en el trabajo del mañana. Pensando un poco también en mañana y en cuestiones que pueden llegar en esta materia, tenemos de forma inminente, en materia de personas del colectivo LGTBIQ+, que de forma inminente va a entrar en vigor. Sandra, ¿podrías contarnos un poquito cómo se desarrolla la norma y qué es lo que viene? Bueno, la intención del legislador en materia de igualdad creo que asume cada vez una visión más global, más diversa, no únicamente centrándose en el género de la persona,
con lo cual la asignatura pendiente quizás estaba el colectivo LGTBI, que también sufre ciertas desigualdades en el ámbito laboral. Entonces, recientemente, el 8 de octubre de este año, se publicó un Real Decreto que desarrollaba la obligación que deben disponer las empresas de más de 50 personas trabajadoras a la hora de planificar una serie de medidas que garanticen esta protección de las personas trabajadoras incluidas en el colectivo LGTBI. Lo cierto es que el legislador ha dado poco margen. Para ser justa, hay que decir que ellos o el legislador ha tardado un poquito más de la cuenta en publicar el Real Decreto, puesto que iba con 1 año y medio de retraso, pero ahora sí que ha establecido un plazo entre 3 meses y 6 meses en función de si hay representación legal de los trabajadores en la empresa o no disponen de convenio colectivo, en el cual este plazo va a determinar el inicio de la obligación de las empresas de disponer de este conjunto de medidas que se podría entender como un símil al plan de igualdad, pero no son exactamente iguales. Son 2 instrumentos paralelos. Solo para puntualizar, estamos hablando de 3 meses, estamos hablando de febrero. Estamos hablando de enero, porque entró en vigor el 9 de octubre. Con lo cual, sí. ¿Qué pasa? Aquí parece que el legislador ha aprendido un poquito de aquellos vicios o de aquellas cosas que se podrían mejorar de toda la normativa en materia de planes de igualdad, y donde cae el peso de la negociación de estas medidas es en el propio convenio colectivo que resulte de aplicación, ya sea un convenio colectivo de empresa, un convenio colectivo de ámbito superior, y en el caso de que no se aplique un convenio colectivo se formará una comisión negociadora con la parte empresarial y con los sindicatos legitimados, pero como ha sucedido todo el problema que comentaba antes Maika de embudo de peticiones a los sindicatos que no podían dar respuesta a todos los llamamientos que tenían, lo que se ha hecho es establecer en el propio Real Decreto una serie de medidas que, en defecto de acuerdo o en defecto de posible negociación, hay unas medidas que mínimamente se van a tener que aplicar. Entonces, ante la nada, ya tenemos como mínimo una solución que garantizará o que debiera garantizar esta protección del colectivo LGTBI con un protocolo específico frente a las violencias que puedan sufrir. ¿Habrá alguna acción por parte de inspección a partir de enero en esta materia? Sí, se prevé que en el primer semestre del año 2025. Es cierto que las actuaciones en materia de igualdad se han intensificado en los últimos años, pues la línea sea a seguir en los mismos términos, pero ahora añadiendo el cumplimiento de las obligaciones en materia de colectivo LGTBI. Por lo tanto, bueno, yo aquí, como veis, soy muy maja, pero cuando voy a las empresas pues no les hago tanta gracia, la verdad, pero voy a ir bastante. Muy bien. Nos lo apuntamos. Sí, tomamos nota, Sandra. Quería dejaros totalmente de libertad para compartir algunas reflexiones finales acerca de lo que hemos estado comentando aquí. Sí. No sé, tenéis el auditorio para vosotros. A mí me gustaría solo añadir que comentabas al principio que estamos, como firma, estamos presentes en varios mercados y que la normativa española realmente es de las más completas y las más ricas que existen en materia de protección de las personas. Y eso está muy bien. Es decir, yo puedo decir que utilizo nuestra norma como mecanismo de mínimos en países donde no hay nada regulado, y entonces tomo esta medida como medida de punto de partida para decir, oye, pues mínimo esto. O sea que, por la parte que te toca. Sí, siempre es un motivo de orgullo, ¿no? Ver que en esta materia la verdad es que estamos muy avanzados, incluso con otros países de Europa. Así que, bueno, por la parte que nos toca que podamos ayudar, yo creo que es para celebración de todos, porque al final creo que hace una sociedad
más justa, más social y más demócrata. Desde nuestro punto de vista como despacho, sí que es cierto que todo tiene una coherencia y tiene una razón y tiene un porqué y es clarísimo. Nuestro papel fundamental precisamente es apoyar a las empresas, darle ese acompañamiento para que lo vean de esta forma, porque es cierto que cuando llegan estas normativas a la pequeña empresa en la cual tiene 1000 cumplimientos normativos, cuesta ver que es una realidad y para mí lo apoyo muchísimo porque creo que es una necesidad que tenemos como país, ¿no? Pero nuestro compromiso como despacho, seguro que hablo por muchos despachos profesionales, es ayudar a dar este paso a las empresas en cambio de mindset, ¿no? Este cambio de visión y que todo es por un bien del empresario y de sus equipos, pero es de ahí nuestro compromiso como despacho profesional. Y creo que también es muy importante, Maika, que las nuevas generaciones, el talento joven, valoran muchísimo que las empresas tengan un propósito sostenible, Exacto. tengan una sensibilidad hacia estos temas más humanitarios y más auténticos. Entonces, es un tema de cumplimiento, como hemos visto, pero es un tema de que hay que hacerlo, pero no solo por cumplir, sino porque lo crees y porque tú necesitas también ser capaz de atraer nuevo talento y fidelizar el tuyo propio, que se sienta orgulloso de la empresa en la que trabaja porque es abanderada y porque promueve este tipo de principios y valores. Perfecto, muy bien. Pues quería daros las gracias por vuestra participación en esta mesa redonda y gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado hoy. Gracias a vosotros, Gracias Álvaro. a vosotros. Gracias. Gracias. Muy bien.